Floricanto presenta. Número 557 del Compendio del Catecismo. ¿Cuál es la importancia de la tradición respecto a la oración? Fijaros que pasamos del capítulo anterior en el que se había descrito distintas formas de oración para ahora hablar más bien de las fuentes de la oración, ¿no? Y ahora hablamos en concreto de la tradición. ¿Cuál es la importancia de la tradición respecto a la oración? A través de la tradición viva es como en la Iglesia el Espíritu Santo enseña a orar a los hijos de Dios. En efecto, la oración no se reduce a la manifestación espontánea de un impulso interior, sino que implica contemplación, estudio y comprensión de las realidades espirituales que se experimentan. Bueno, como veis, aquí se quiere subrayar que la tradición es una escuela de la oración. La oración no se reduce a una experiencia de que me brota espontáneamente una palabra que dirijo a Dios. No se reduce a tu espontaneidad. También es importante la espontaneidad. Santa Teresita habla de un impulso del alma, sí, pero no se reduce a eso. Tampoco basta con que entender la oración como saber lo que la Sagrada Escritura dice de la oración. Bueno, está muy bien saber lo que dice pero la oración no es un aprendizaje teórico, sino que tiene que ser una experiencia viva. Entonces necesitamos aprender a orar. Y en ese aprender a orar hay que entender que la oración tiene que nacer de una transmisión viva, no teórica, pero de una transmisión viva, pero de una transmisión, no únicamente de mi subjetividad. Entonces sí tiene que haber una transmisión, una tradición, pero viva, no teórica, no abstracta. Aquí, como veis, hay un punto de equilibrio. Ni subjetivismo, ni tampoco pues, una afirmación de unos principios teóricos que yo no he hecho vida, sino que una tradición viva que nace de la Sagrada Escritura, que la Iglesia ha custodiado y que la Iglesia se convierte en una experiencia viva en la que esa oración ha habido muchas almas orantes que acogiendo ese don que Dios dejó en manos de la Iglesia nos enseñan a orar. La Iglesia en su tradición viva enseña a sus hijos a orar, ¿no? Hemos hablado muchas veces de que la Iglesia custodia la tradición de la fe, pero también existe una tradición de la oración cristiana. No solo del credo, sino también de la oración cristiana, de cómo se reza, cómo se transmite, ¿no? Igual que los discípulos, cuando veían a Jesús orar, les llamaba la atención cómo él se introducía, ¿no?, en esa oración íntima con el Padre, y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque le hemos visto a Jesús cómo lo hacía, y dice Jesús: enséñame a orar, yo quiero orar como tú. Y Jesús con paciencia les enseñaba a orar. Bueno, pues lo mismo pasa en el seno de la Iglesia. Vemos que en la Iglesia hay almas orantes, ¿no? Y entonces le pedimos a la Iglesia: enséñame a orar. Yo quiero orar como oró Santa Teresa de Jesús. Yo quiero orar como oraron tantos, ¿no?, tantas almas enamoradas de Dios. Y la Iglesia, desde esa tradición viva, se convierte también en maestra, ¿no?, en maestra de oración. Es una escuela viva. A la hora de entender de qué manera, ¿no?, nos enriquecemos, fijaros cómo este punto ha dicho, ha desmenuzado. Se implica estudio, comprensión, contemplación. Claro, hay que estudiar. También existen distintas escuelas de oración en la tradición de la Iglesia, distintas escuelas. Hay que conocerlas. Hay que conocer el método ignaciano de oración, el método teresiano. Tenemos que también profundizar, ¿no?, estudiar y comprender, ¿no?, cuáles son las formas en las que la tradición viva de la Iglesia ha custodiado. Dice estudiar, intentar comprender las realidades espirituales y luego contemplarlas. La oración implica a todo el hombre en su dimensión racional, pero también en su dimensión más emotiva,
emotiva, en el fondo se ora con el hombre entero. Hay que estudiar, y también hay que contemplar, hay que arrodillarse, nos implica plenamente. La Iglesia nos enseña a orar desde la contemplación de los acontecimientos de la salvación. Mira cómo Dios nos ha cuidado, mira cómo Dios nos ha acompañado en todo momento, ¿no? Bueno, desde ahí, desde esa experiencia viva, se aprende a rezar, teniendo como una experiencia concreta, confiando en que Dios nos va a dar una cada vez mayor penetración más profunda de los misterios de Dios. Jesús prometió: yo os enviaré el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se irá iluminando la comprensión profunda, ¿no?, de la palabra de Jesús. Por eso creemos de verdad que tenemos el don de Dios para ir cada vez más penetrando los misterios de Dios a través de la oración. Podemos decir sin duda alguna, fijaros bien, que en el siglo XXI tenemos mayor capacidad de comprensión del misterio de Jesús que el que se tenía en el siglo II, el siglo III, porque la promesa de Jesús de que yo os enviaré el Espíritu Santo y Él os irá llevando hasta la comprensión más profunda se ha ido cumpliendo. Luego la tradición viva de la Iglesia se ha ido enriqueciendo. Y ahora en el siglo XXI, sin duda, tenemos una capacidad de, desde esa tradición viva, poder adentrarnos en la oración pues con mayor riqueza, sirviéndonos de toda la riqueza de la Iglesia, pues de estos 2000 años de historia. Flor y canto, Santa